a la hora que entramos hemos leído, ¿verdad? Bendito el Señor, porque es que ahí está todo. La Biblia es el manual, es la regla infalible, es la inspiración que le dio a muchos hombres, a más de 40 hombres a través de la historia, para que nosotros hoy tuviésemos esta oportunidad. Entonces, para que nosotros trabajemos en la obra del Señor, porque somos elegidos, dice la palabra, hemos sido llamados a trabajar. Para ello hay que saber esas instrucciones, y más solamente la vamos a encontrar en la palabra, pero también sin dejar aparte la oración. Amén. Leamos entonces Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 15. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la palabra, elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón Pedro y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios por esta palabra. Quizá haya muchos y muchas de ustedes hayan leído acerca de este tema, ¿verdad? Pero como dice el apóstol Pedro, siempre tenemos que estar en continua búsqueda de la palabra, porque a estas alturas de este siglo en el que estamos, muchos pastores, muchos evangelistas han predicado sobre este tema, han dado mensajes, sermones de este tema acerca de la elección, y siempre el Señor, de una u otra manera, sin cambiar el contenido del mensaje, siempre nos estará hablando y dándonos una nueva forma de ver su palabra, porque dice que su palabra es tan profunda, es tan rica, que cada día Él en su eterna sabiduría nos provee ese conocimiento. Cuando decimos elección de los apóstoles, este tema lo he dividido en 3 partes. Una, la elección, porque inmediatamente que usted ve el prefacio dice elección. ¿Y qué es la elección? Según Efesios 1:4, dice que nosotros ya somos escogidos, somos predestinados antes de la fundación del mundo. Por tanto, estos hombres, estos 12 hombres que hemos leído ahora,
esos ya estaban electos antes, y usted y yo también hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para trabajar en la obra del Señor. ¿Qué pasa? Que algunos somos elegidos y el Señor nos llama a trabajar, pero dentro del tiempo, aunque miremos la grandeza que nuestro Señor les enseñó, por ejemplo, a sus discípulos, porque si vemos el contexto anterior a este capítulo, vemos que ya el Señor Jesús había hecho muchos milagros. Algunos de ustedes recuerdan milagros en los primeros capítulos. ¿Qué había hecho Jesús antes de llegar al 10? Había hecho sanidades, ¿sí? Había hecho sanidades, ¿verdad? Entonces había libertado, había expulsado a demonios. Entonces, cuando el Señor nos elige, también nos enseña y nos prepara. Porque nosotros aquí quizás ya hemos venido porque ya hemos escuchado lo que Dios ha hecho en otras vidas, y por eso los testimonios de estos apóstoles, lo que vieron el testimonio de Cristo, por eso se consideran apóstoles, porque fueron los que estuvieron con el Señor en aquel momento. Y los apóstoles, hermanos, hoy en día quizás no le llamamos a hombres apóstoles, pero sí sabemos que hay misioneros, porque la palabra apóstol viene del griego apostoleo, que significa ser enviado, ser misionero. ¿Misionero de qué? De ir y predicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que es las buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces, nosotros debemos de saber que no importa si hoy le llaman apóstol o no le llaman apóstol. Nosotros sabemos que los 12 apóstoles que Él escogió fueron estos, pero no importa el nombre. ¿Para qué entrar en contienda diciendo esto no es así, esto es así? La Biblia no se hizo para contender, sino que lo podemos ver desde otro punto de vista semántico. Cuando decimos, sí, un apóstol es un enviado de Jesucristo, es un enviado a preparar ese terreno, a ir a otras naciones. Y también se le considera discípulos, como usted que está aprendiendo, como yo que estoy aprendiendo de las enseñanzas de Jesucristo. Amén. Así que el Señor los elige. Él los eligió, pero siempre va a haber uno. En la viña del Señor siempre va a haber uno o dos o tres o cuatro que no andarán conforme al propósito, conforme al llamado. ¿Y cuál es el ejemplo más evidente en este capítulo? ¿Cuál es el ejemplo? Judas, sin duda alguna. Y yo creo que es que toda la mayoría en el mundo, los no cristianos también, ya saben que Judas fue, ¿quién? Fue él, el traidor, el que estuvo allí aprendiendo viendo lo que hacía Jesucristo, pero no actuó como según la voluntad del Padre. Él lo traicionó, pero es que eso ya es un plan que tenía establecido, que alguien lo tenía que entregar para que tú y yo hoy podamos tener acceso al trono de la gracia, para que con la sangre del Redentor nosotros pudiésemos estar limpios, nosotros pudiéramos tener gracia, ese acceso gratuito, sin ningún pago, porque Dios hace, como dice su palabra en Romanos, lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere, porque Él es soberano, ¿saben? Él es soberano. Dirían, entonces, ¿para qué si el Señor los eligió antes de la fundación del mundo a estos apóstoles? Porque entonces Judas le traicionó, si sabía que él iba a fallar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es soberano. Y como puede, dice la palabra,
el vaso que está formando un alfarero, decirle, oye, hazme así. Nadie le puede decir al Señor, ¿por qué haces las cosas así? ¿Sabe por qué? Porque simplemente Él es el soberano, Él es el todopoderoso, Él hace con quien quiere. Él, si a usted lo quiso tener hoy aquí, es porque Él así ya lo había planeado. Así, mis hermanos, que cuando Él nos llama, nos enseña, nos capacita, y dice, Él llamando a sus 12 discípulos, Él ya había andado con ellos. Ellos habían visto aquellos grandes milagros. ¿Y qué les dijo? Le dio autoridad. Cuando el Señor lo llama a usted, porque el Señor ya lo ha llamado, dice que el llamado, hermanos, viene del griego convocatoria e invitación. A usted el Señor lo invita a ser partícipe de esta obra, y gloria dele al Señor, porque usted es un llamado. Solo que debemos cuidar esa enseñanza, esas instrucciones que hoy nos da aquí, cómo cuidar nuestro llamado y cómo trabajar según esas instrucciones. Y cuando el Señor nos ha llamado, dice que a los apóstoles les dio la autoridad. Hay personas que dicen, algunas personas piensan que ya en estos tiempos ya no hay milagros, ya no hay sanidades. Nosotros seguimos creyendo. ¿Cuántos siguen creyendo que en la actualidad se hacen milagros? Que el Señor es el mismo de ayer y de los siglos por los siglos. Amén. Nosotros debemos de estar conscientes que nuestro Rey es soberano y que va a ser, si hoy quiere Él mismo sanar un cáncer, Él lo sana. Si Él quiere ponerte en otro país, Él te pone. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Existen los milagros aún. Yo creo en ese Rey, en ese Dios todopoderoso, en ese Dios Shaddai. Y esa misma autoridad que le dio a sus discípulos, porque dice que Él le dio la autoridad para expulsar espíritu del mal, porque nosotros no miramos, pero hay pestes, hay potestades del aire, y solo el Espíritu Santo es el que a nosotros nos guarda cada día. Cada día a su familia es el que la está guardando, porque nosotros no vemos eso. Y dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra huestes de las tinieblas. Y sabe que una de las armas que nosotros usamos para derribar y el poder, por el medio del poder y de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, es la oración. Porque quizás a veces no queremos orar, pero el Espíritu mismo gime intercediendo para que te levantes, para que te arrodilles allí y ores por tu familia, porque es necesario que nosotros oremos y pidámosle al Señor de esa misma autoridad, porque Él nos dijo, Él nos ha dado, dice el apóstol Pablo, Él nos dotó de espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Dios nos ha dado espíritu de poder, así como se lo dio a estos hombres, y dice, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hoy podemos nosotros levantar una oración por todos aquellos hermanos que están adoloridos, por aquellos hermanos que están postrados en una cama. Y el Señor hará, y por fe lo hará, porque sin fe es imposible que las cosas sucedan. Usted tiene que tener fe en que Dios hace los milagros, sigue operando, porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Amén. Pasamos al punto donde, al versículo 2, donde nombra a cada uno de los discípulos. Sabemos, ¿verdad?, que la mayoría de ustedes ya se lo saben quiénes fueron esos hombres. Alguna característica de ellos, por lo general, ya la conocemos.
porque decimos, a ver, ¿quién era Pedro? ¿Quién fue Pedro? ¿Alguna participación de quién fue Pedro? Sí. Sí. Amén. Sí. Prácticamente un hombre, dice que de un carácter muy fuerte, de querer siempre tener la razón y como mucho, pero también el Señor te transforma, te moldea. Cuando tú andas con alguien, entonces, exactamente, dice que incluso fueron a orar por la esposa de Pedro, ¿verdad? Por la suegra, de Pedro. Es decir, que tenía una esposa. Ahí vemos la evidencia de que los apóstoles tuvieron su esposa. Y tenemos también a Andrés. Dice que Andrés era hermano de Pedro. Eran pescadores y él les dijo: ven en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Y es que el Señor Jesús no buscó reyes, porque en aquel entonces también habían personas de alto rango. Sin embargo, Él ama a los humildes y les da la oportunidad de buscarle. Y mire que buscó a gente pescadora, a gente trabajadora. Y vemos también a Andrés, ¿verdad?, que fue también el que lo condujo. Dice que Andrés fue el que condujo a su hermano Pedro. ¿Qué sabemos de Jacobo? Otro de los apóstoles. De Juan, exactamente. Son de la misma familia. El Señor te usa a ti y va a usar a tu esposa. Te usa a ti y va a usar a tu hijo también. Sí, eran pescadores. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuánto sabe mi hermano Hugo? Gloria al Señor. Y también tenemos a Felipe. Felipe fue el que le dijo a Natanael, ¿verdad? Sí, era discípulo de Juan el Bautista, correcto. Tenemos a Bartolomé. También tenemos a Bartolomé, que según el Evangelio de Juan, es el mismo Natanael. No lo conocemos como Bartolomé, aparece también como Natanael. Tenemos a Mateo, ¿verdad? ¿Quién recuerda quién era Mateo? El recaudador de impuestos. E incluso le dijeron al Señor, el escriba, correcto, le dijeron al Señor que por qué se valía de esa gente si cobraba impuestos. Sin embargo, el Señor trabaja y obra y Él les enseñó cómo hacerlo. Tenemos a Jacobo, a otro Jacobo también, hijo de Alfeo. Recordemos siempre, ¿verdad?, que son dos. Y también tenemos a Judas Tadeo, que también conocido como Lebeo, hermano de Jacobo, hijo de Alfeo. Y también tenemos a Simón el cananista. Y a Judas el Iscariote, que ya hablábamos de él, que siempre hay uno, siempre en la viña del Señor va a haber uno. Y yo recordaba un corito que dice, yo no sé si alguno de ustedes lo dice: Judas, no tiene precio tu traición. Dice que él era el tesorero de la casa del Señor. Y a veces difícilmente, ¿verdad?, que cuando trabajamos con el dinero tenemos que tener un corazón apasionado y lleno de amor para servir fielmente en la administración de la casa. Judas, lamentablemente, ¿verdad?, no queremos que haya ningún Judas aquí. No queremos. El Señor reprenda todo espíritu de Judas aquí. El Señor nos libre y nos ayude a permanecer y a prevalecer y a perseverar en el trabajo, en el llamado que Dios nos hace. Como decíamos antes, ¿verdad?, en el contexto de este capítulo 10, más o menos para el año 31 después de Cristo, cuando miramos cuando Jesús
al llamar a sus discípulos, ¿verdad? Comienza a enseñarles y a ir de ciudad en ciudad, y dice en los versículos, en los capítulos anteriores, dice: anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, esta era la misión principal, esa es la tarea principal a la que el Señor, así como a sus discípulos, así como a sus apóstoles, les dijo, a nosotros hoy también nos está diciendo. Cuando la traemos a nuestro contexto, tenemos que seguir con esa misión, y como lo dice Marcos 16:15, id y hacer discípulos, enseñándoles, predicándoles. ¿Y para qué? Para que crezca la obra del Señor, y sobre todo para que las almas, los escogidos, dice que por eso es que el Señor no ha venido aún, porque hay muchos que están en la lista, pero que no hemos llegado nosotros a predicarles del Evangelio de Cristo. Así que vamos a lo que es la misión de los 12. Cuando hablamos de la misión, estamos hablando, como decíamos anteriormente, de la tarea que te encomiendan, de lo que tú tienes que hacer cuando te han llamado aquí. La misión es el punto central de tu llamado. Si tú no conoces la misión, entonces tienes que volver atrás y decirle al pastor o a su líder: ¿qué hago yo? ¿O para qué estoy aquí? Porque la misión, sin la misión es como que vayamos perdidos, ¿sabes? La misión, dice, es el encargo, es la tarea, es la función, es el papel que hay que desempeñar. Partiendo de estos puntos, entonces dice que el Señor lo envía, le da las instrucciones. Primera instrucción, y vamos ahora al desarrollo esto solo era la introducción. Me avisan el tiempo, sí, por favor, porque si no me puedo pasar. Primera introducción para trabajar en la obra del Señor, según Mateo 10, según lo que el Señor le dice a sus discípulos. Primera instrucción, mirar el versículo 5. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Pero fíjense lo que dice el 6, sino antes ir a las ovejas perdidas de Israel. ¿Qué significa? ¿Quiénes somos los gentiles? Nosotros, aquellos que no nacimos, que no pertenecemos a las tierras israelitas. No es que el Señor les diga no vayan y prediquen a esa gente. Definitivamente no es así lo que el Señor quiere decir en el versículo 5 y 6. Dice: id antes a las ovejas perdidas de Israel, porque aún allí en ese momento el Señor no había sido crucificado. Ahí solamente les está enseñando, los está equipando y los está capacitando. Entonces por eso les dicen: vayan, prediquen primeramente a las ovejas perdidas. ¿Y cuáles son esas ovejas perdidas? Las de Israel, porque no aún hay algunas que no aceptan que nuestro Señor Jesús vino hecho hombre, completamente Dios y completamente hombre a la tierra. No lo aceptan, y por eso el Señor, su preocupación era por su pueblo, salvar primero, llevar esa noticia de que Él había nacido como el Redentor, como el Mesías, primeramente a esas ovejas que no creían, y por eso les mandó. Esa es la primera instrucción que le da a los apóstoles: vayan y prediquen. Pero también les dice: no entréis, dice, donde los gentiles, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque posteriormente a la resurrección de Cristo,
entonces íbamos a tener nosotros acceso. Y por eso vamos a leer en Efesios 2. Dice la palabra, ¿verdad?, que nosotros ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido comprados con la sangre del Redentor. Él, cuando murió, Él nos dio ese acceso gratuito. Todo lo que el apóstol Pablo nos dice, de que nosotros ya no somos extranjeros, nuestra ciudadanía está en los cielos, significa que Él, después de la resurrección, nos unía tanto al pueblo de Israel como al pueblo a los gentiles y a los samaritanos. ¿Por qué precisamente dice los samaritanos? Porque el pueblo de judío no se llevaba con los samaritanos. Los samaritanos no era que no tengan acceso, sino el problema era que ellos habían quedado del remanente de Israel. Cuando hubieron las conquistas, los samaritanos se juntaron con hombres, se mezclaron. Entonces una raza mezclada que los judíos no los aceptan, ¿verdad?, como de sus tierras. Por tanto, podemos decir que no es que el Señor lo haya rechazado, porque recordemos cuando vino la samaritana y encontró a Jesús y le dijo el Señor: dame de beber. Y le dijo la conversación que tuvo la samaritana con Jesús, quiere decir que el Señor no hace acepción de persona. El Señor, después de su muerte y resurrección, nos hizo libres para elegirlo, libres para continuar, si nosotros queremos, ¿verdad? Si Él nos permite tener ese acceso al trono de la gracia. Otra de las instrucciones que nos da el Señor es: y yendo, dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién sabe qué es el reino de los cielos? ¿Alguna otra participación? ¿Perdón? Amén, gloria a Dios. Exactamente. El reino de los cielos no solamente es la esfera, ese reino que lo explica Juan en el Apocalipsis, que es ese reino donde está el Padre, el Hijo, el trono, donde están los querubines, los serafines y los ángeles. El reino de los cielos también es cuando el Señor Jesús le dice a Juan el Bautista, que el reino de los cielos ya estaba en la tierra, porque Jesús mismo es el reino de los cielos, es la salvación. Hablar del reino de los cielos debemos de entenderlo así, hermano, que es una manifestación dinámica, porque no solamente es un lugar al que vamos a entrar. Sí, es un lugar donde vamos a entrar, pero también es una manifestación dinámica donde el Señor Jesús te da la oportunidad de gozar de Él, sobre todo, hermano, de la salvación, de la redención que Él ya nos ha regalado. Bueno, esa es la segunda misión: ir a predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y para nosotros también, que vayamos a las ciudades o donde nos
o en nuestro mismo hogar podemos predicar la palabra del Señor. Podemos predicar que el reino de los cielos es Jesús, es sanando enfermos, es haciendo milagros, es dando a conocer la salvación. Y leemos la siguiente que aparece en la número 9. Dice: de gracia no os proveáis de oro ni plata. Perdón, el 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, porque eso es el reino también de los cielos. Echad fuera demonios por el poder de la palabra, verdad del Señor. De gracia recibisteis, dad de gracias. Esta es la siguiente instrucción. A nadie le ha costado, hermanos, recibir la salvación o la redención. Todo ha sido gratuitamente. El conocer las bienaventuranzas, el conocer lo que Dios hizo por nosotros, ha sido gratuito. Por tanto nosotros, y le dice a los apóstoles, de gracia recibisteis, de gracia tienes que dar. O sea, que nosotros tenemos que compartir de lo que Dios nos da a nosotros. Pero no solamente se refiere allí en el sentido material. Podemos compartir porque el Señor también nos ha dado dones de generosidad, don de dadivosidad, don de hacer misericordia. Pero el Señor también aquí nos enseña que debemos de compartir esta palabra, que no nos quedemos callados en dar a conocer el amor de Jesucristo. Demos a conocer el amor de Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a dar a conocer? Quizás muchas veces lo pensemos, ay, es que yo no puedo dar amor, es que yo no puedo enseñar, o es que yo no puedo compartir la palabra porque me da vergüenza o porque no tengo el dominio. Pero sabe que de una de las formas de cómo compartir de esa gracia que el Señor nos ha dado es con nuestro testimonio. Nuestro testimonio dice muchísimo, porque de esa misma gracia que el Señor te ha dotado a ti, tú la vas a revelar en tu testimonio. Entonces otros van a aprender con tu testimonio. Por eso dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Compartamos de ese amor, de esa grandeza que Dios nos ha dado, la salvación. Digámosle a otro, ¿verdad?, que la salvación es gratuita, que Jesús vino a morir por nosotros, que el pago de nuestra deuda, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos sacó de allí, nos libró de eso, de las tinieblas, y hoy podemos compartirle a los demás hermanos, a las demás personas que aún no le conocen, la luz que es Cristo Jesús. Amén. La siguiente instrucción dice: vayan y anuncien sin tener en cuenta posiciones materiales. Y dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué significa? Que no nos preocupemos por los materiales, hermano. Y lamentablemente hoy, al día de hoy, nosotros estamos más preocupados por lo material que por lo espiritual. Es lamentable, pero es así. Y el Señor hoy nos está enseñando que vayamos y anunciemos sin tener en cuenta las cosas las cosas materiales, porque Dios va a proveer. Dice: no llevéis ni dos vestidos, fíjese que ni alforja, ni oro, entonces nada, porque Él va a proveer. Dice Filipenses 4:19, si alguien lo quiere buscar. Mi Dios pues suplirá todo, dice la palabra. Y si le creemos al Señor, por eso es que muchas veces hay
hermanos, y yo he visto, ¿verdad?, testimonio, y me lo han dicho: ay, es que los pastores no trabajan. Pero ¿sabe qué? El Señor es el que les provee, porque esa es la fe que hay que tener, porque es que el que trabaja en la obra del Señor sabe que Él será alimentado, será provisto de todo lo que os haga falta. No necesita tener grandes cosas materiales. El obrero, el siervo fiel, no se preocupa por tener un doble vestido, por andar estrenando cada día. No se preocupa por eso. Él sabe que con sus 2 camisitas, sus 2 pantalones, él va a poder ir ahí a la calle y anunciar el evangelio. Y por eso el Señor les dijo a sus apóstoles: no se preocupen por lo que vayan a llevar en esas alforjas. Dice: no se preocupen del alimento tampoco, dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado. El Señor va a proveer, va a poner los medios, va a poner las personas para que usted sea provisto de todo cuanto necesite. Porque el obrero es digno ¿de qué? De su alimento, de su salario, de su alimento. Es que el Señor sabe que si andas trabajando obedientemente, que si andas trabajando fielmente, el Señor te va a proveer el alimento. Nunca te va a desamparar, y lo dijo, ¿verdad? No te dejaré, no te desampararé. Y aun cuando no tienes nada y piensas, y por eso decimos nosotros seguimos creyendo en que el Señor sigue haciendo milagros, porque aun cuando tú no tienes nada que comer, el Señor te responde. Cuando tú no tienes ni un céntimo en tu cartera, yo no sé, pero el Señor viene y usa los medios. Y esa es la fe que hay que tener, la certeza y la confianza y la esperanza de que nosotros tenemos un Dios proveedor, un Dios Jireh, un Dios que conoce tus necesidades y un Dios que conoce sobre todo tu corazón. Dice que Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón y trabaja en consecuencia también. Trabaja en consecuencia y muchas veces nos deja pasar por dificultades. ¿Para qué? Para que nos humillemos ante Él, para que nos arrodillemos ante Él y para que Él sea exaltado, porque sabe que una de las formas de agradarle al Señor es dando el testimonio de lo que Él hace en nuestras vidas. Amén. Y le dice a sus apóstoles: no se preocupen del alimento, Dios proveerá, dice su palabra también. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es la palabra en la cual tenemos que meditar, como dice Josué 7, 8 y 9, ¿verdad? Nos dice que si nosotros meditamos en su palabra, nuestro camino será prosperado. Y dice después en el versículo 11, ya casi vamos terminando: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaros quién en ella es digno y posad allí hasta que salgáis. Es necesario aquí, hermanos, importante saber dónde nosotros vamos a ir y con quién vamos a estar y a dónde nos podemos ir a alquilar una habitación. Hasta eso el Señor nos enseña, que no te vayas a meter en cualquier parte, en cualquier casa no te vayas a meter, porque ¿sabes qué? Porque hay personas que edifican y hay personas que te van a llevar a los vicios. Entonces, como el Señor conoce nuestra naturaleza humana, que somos débiles, Él conoce nuestras debilidades, también nuestras fortalezas. Entonces hoy las mismas palabras que le dice a sus apóstoles, les dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaros quien sea digno. O sea, que sean, cuando dice digno, dice honrado.
aquellas casas que sean de buen testimonio. Y nosotros podemos tener nuestros hogares como buen testimonio también. ¿Por qué? Porque puede venir un obrero del Señor y quiera posar en nuestra casa. También nuestro hogar debe de ser un hogar honroso para el Señor, para su Hijo. Y dice, entonces, entra e infórmate donde pises. O sea, nosotros no vamos a ir por ir y entrar por entrar. Debemos de saber dónde vamos a estar. Dice, revisa que tu estancia sea en hogares que profesen tu misma fe, lo que les decía, para que seamos edificados todos. Otra instrucción dice, bendecir a los demás con la paz. Si lo vamos al 12 dice, y al entrar en la casa saludadla. ¿Qué es saludarla? Cuando nos saludamos nosotros, ¿qué nos decimos? Bendiciones. Y las bendiciones, dice, es desear el bien a la otra persona. Ven de bien, acción de acción. Decirle lo mejor, desearle lo mejor, que todo le salga bien. Cuando decimos bendiciones, hermana María, bendiciones, hermano Peter, le estamos deseando lo mejor. Entonces Él le dice, saludadla. Pero vean lo que dice después. Allí debemos saludar porque nosotros debemos de ser respetuosos. Incluso hermanos, a veces nosotros venimos y no saludamos. Y esta es la casa del Señor y hay que saludar. Aquí el versículo 11 dice, el 12 dice, y al entrar en la casa saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Y es que dice que en las tradiciones hebreas, los hermanos, las personas hebreas se saludan con la paz del Señor, dándose no sé cuántos besos, pero quizás con abrazos o besos. Igual como aquí en España, ¿verdad? Se saluda con 2 besos, en Nicaragua se saluda con 1 beso. Pero ahí se le dice la paz del Señor. Y por eso es que igual ustedes alguna vez que han estado en alguna misa, dice la paz del Señor. Hay algunas que dicen shalom, que es paz en hebreo. Entonces el Señor le dice, y al entrar en la casa saludad, y si esa casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, o sea que no ha sido recibida, una vez les dice a los apóstoles que ustedes entren, saluden con la paz, pero si ven que esas personas no les reciben con el mismo agrado, porque usted sabe, usted mira cómo aquellas personas le atienden cuando usted entra a una casa, y a veces ya solo con contestarle el buenas tardes, ya usted dice, se echa para atrás, mejor me voy rápido porque aquí no soy bien recibido. Y que miramos, y el Señor ya sabía que en muchas ocasiones los cristianos no iban a ser bien recibidos. Usted no va a ser bien recibida, ni en su misma familia, porque dice, ay, esta ya se hizo evangélica, este ya se hizo evangélico, ya viene a gritar, ya viene a comer la gallina. Usted no va a ser bien recibido, hermano. Y el Señor ya sabía eso. Pero el Señor nos dice, entonces, esa paz que tú ibas a llevar, que yo te la estoy dando porque Él es la paz, Jesús es la paz, entonces va a volver a ti. Y gloria a Dios, cuando usted sea mal recibido en su familia, en su casa, en el piso donde usted esté alquilando, dele gloria al Señor, porque usted iba a darles la paz, iba a darles la bendición, pero como lo han rechazado, esa paz le va a aumentar el Señor, esa paz a usted. Así que tenga mucho cuidado cómo usted entra a una casa y cómo recibe a los que le visitan. Amén. Tengan mucho cuidado, porque estas enseñanzas no solamente fueron para los apóstoles que estuvieron con Jesucristo día tras día aprendiendo, sino que también son para nosotros.
Y dice, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Bendeciremos esos hogares si somos bien recibidos. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. No tenemos nada más que hacer si no somos recibidos. Y es que muchos cristianos no van a ser recibidos. Muchos cristianos son azotados, muchos cristianos son aturdidos, muchos cristianos son humillados, golpeados. Hasta el mismo Señor Jesucristo. Al mismo Señor Jesucristo lo machacaron, le dieron azote, le dieron a beber vinagre. Entonces dice, el siervo no es más que su Señor. Si el Señor, dice la palabra, fue azotado y llevado hasta la muerte, y muerte de cruz, porque recuerden que la muerte en la cruz era la muerte como la peor muerte que podía existir en aquel tiempo. Y el Señor lo llevaron. Entonces a nosotros no esperemos como cristianos que nos brinden todas las condiciones. Esperemos también que nos humillen, que nos maltraten, que nos ultrajen. Y dicen las bienaventuranzas en Mateo 5. Bienaventurados los que por mi causa sufrieren, pasaren malas ratas. ¿Por qué? Porque de ellos será el reino de los cielos. Y decíamos que el reino de los cielos es la salvación misma que nos da el Señor Jesucristo. Amén. Y vamos finalizando, mis hermanos. Ustedes sacúdanse el polvo cuando nadie les reciba bien. No pasa nada. Incluso aquí en la iglesia muchas veces podemos fallar y no recibir bien a nuestros hermanos. Pero que el Señor reprenda todo espíritu, ¿verdad?, de orgullo, y que seamos humildes y podamos recibir con la paz del Señor a cada una de las almas nuevas que creemos que serán añadidas por fe a esta casa. Dice el versículo 15: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Toda aquella ciudad, toda aquella casa, toda aquella gente que le ha echado a usted fuera, que ha hablado de usted por causa de Jesucristo, tendrá su castigo. Todos aquellos que rechazan el nombre de Jesús tendrán su castigo. Y leamos Génesis 19. Dice que será más tolerable el castigo de Sodoma y de Gomorra que el que le vendrá a esa gente. Génesis 19, versículos 23 y 24. Alguien que lo lea, por favor. Así es, que llovió sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego. Y miremos que dice Apocalipsis 21:8. Si a Sodoma le es más tolerable, dice, que cayó azufre y fuego y se fue quemado, para esa gente que hoy rechaza a nuestro Señor Jesucristo, también será un castigo tremendo. 21:8. Sí. Léalo, hermano. Fuego y azufre, así mismo. Apocalipsis lo dice,
que todos aquellos que rechacen las enseñanzas de esta ley, lamentablemente tendrán parte en la gran condenación eterna. Amén. Y leemos para finalizar Efesios 2, 12. Y gloria al Señor, porque Él nos enseña cada día con su palabra, ¿verdad? A que nuestro llamado, a que nuestra elección, que Él nos eligió, nos enseña con este libro, con esta ley, con estos estatutos, cómo andar. Alguien que pueda leer Efesios 2, 12 y 13. Amén, gloria a Dios. Con esa promesa terminamos este sermón de la elección, ¿verdad? Nosotros estábamos muertos, estábamos fuera de la ciudadanía de Israel, pero Él nos salvó por gracia.